Allá en Monterrey, yo creo que ya ahorita para ahorita empezó a terminar la reunión allá. Y aparte del Instituto Bíblico empezamos una congregación este mes de enero. Y el instituto va bien, gracias a Dios, muy bendecido. Varios alumnos son de aquí, de Vino Nuevo. Y le damos gracias a Dios porque tenemos cerca de 77 congregaciones representadas en el instituto. Así es que es todo un grupo de estudiantes que vienen de muchas partes de México, 17 estados y de 7 países, y se sientan juntos, están alabando juntos, orando juntos, y es un milagro de Dios que estemos viendo lo que está pasando ahorita ahí en Cristo para las Naciones. Ahorita hay un grupo de alumnos que les nació de ir a ministrar a las calles y llevar alimentos, y diariamente llevamos 80 comidas o desayunos más bien a los indigentes ahí de la Macroplaza, y están yendo en esa dirección, ministrando y compartiendo. La semana pasada, hermano, creo que, no estoy seguro quién fue, pero parece que fue alguien de Vino Nuevo que llamó allá para avisar de una persona con alguna enfermedad, una niña, y fueron algunos alumnos a orar, y para mi sorpresa vino otra persona que no tiene nada que ver con esto, vino y me platicó y dijo, ¿sabes qué? Fui a ministrar a un hospital y pedí testimonios a unas personas que estaban ahí, y una señora se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Vinieron unos alumnos de Cristo para las Naciones, oraron por una niña, estaba desahuciada y la están dando de alta ya. Estaba así, impresionado. Gloria al Señor por eso. Vamos al libro de Jueces, en el capítulo 2. Quiero hablarles de algo que he estado sintiendo y compartiendo. Y antes de eso quiero nada más darles un pequeño preámbulo del versículo que vamos a estar viendo ahorita. Cuando Moisés fue llamado por el Señor del desierto a venir a hablar con Faraón, Moisés no sabía el alcance de ese llamado. La zarza de fuego le habló y fue un llamado tan intenso, se encendió el corazón de Moisés, fue y habló con Faraón. Y empezaron a suceder una serie de milagros, unas cosas que aún nosotros, aunque las leemos, como que no nos imaginamos la magnitud de esa dimensión de milagros que estuvieron sucediendo. Pero lo impresionante de todo esto es que el pueblo de Israel lo vio, el pueblo de Egipto también lo vio. Vieron las 10 plagas, vieron cosas suceder tremendas, hasta que finalmente el faraón tuvo que soltar al pueblo de Israel. Y luego, cuando estuvieron a la puerta del Mar Rojo, se abre el Mar Rojo, cruza el pueblo de Israel, como unos 2 millones o más, cruzan el Mar Rojo, y atrás de ellos, los carros del faraón intentan hacer lo mismo, y cae sobre ellos el Mar Rojo y los destruye a todos. Y el pueblo de Israel lo vio. Y luego en el desierto, la columna de nube, la columna de fuego, el maná, y el agua saliendo de la roca, todo esto el pueblo de Israel lo vio. Estuvieron en medio de una continua avalancha de milagros, de hechos, de acontecimientos que eran increíbles, eran tremendos. Yo no sé qué tanto pudiéramos nosotros tener la capacidad de imaginarnos, a menos de que el Espíritu Santo nos los revelara o los repitiera en estos tiempos para poder entender aquello que vieron. Pero ya cuando están por entrar a la tierra de promesa, Moisés muere, cruzan el Jordán y entran a la tierra de promesa y empiezan a instalarse en la tierra de promesa. Y yo no dudo que los papás les compartían a sus hijos aquellos hechos, porque muchos niños del pueblo de Israel nacieron en el desierto. Y a ellos no les tocó ver todos esos milagros, no les tocó ver aquellos acontecimientos. Solo lo que ellos pudieron recibir fue información que les enseñaban sus papás, las historias que les platicaban. Y en ese proceso me pasó a mí una cosa similar con mi abuelo, que le tocó vivir la revolución. Y yo me acuerdo que me sentaba a platicar con él, y a él le tocó ver a los carrancistas llegar allá. Y cuando llegaban, cómo se escondió en las milpas y se llevó la vaca, y tenía miedo que agarraran su vaca y le dieran cuello, y a él también por andarla escondiendo, y una serie de cosas. Todo esto era muy interesante para mí oírlo, y yo me sentaba ahí, él estaba en la mecedora, yo estaba ahí oyendo en las noches, me acuerdo, y oía sus relatos, y eran emocionantes, ¿no? Pero una cosa es que te lo platiquen y otra cosa es que lo vivas.
Y muchas veces nosotros estamos en una condición similar. Aquí en en Jueces 2, versículo 10, dice que toda aquella generación que vivió todo esto fue reunida a sus padres. Moisés, Josué, los ancianos, Caleb, Aarón, todos fueron ya terminó esa generación, venía una nueva generación, se levantó después de ellos otra generación. Y dice aquí dos cosas: que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Dos cosas: se levantó una generación que no conocía al Señor, y una generación que no conoció la obra del Señor. Y yo estoy seguro, lo creo, es algo que me imagino que ha de haber sido, que los papás o los abuelos les platicaron a sus hijos y a sus nietos algunos acontecimientos que vivieron. Y los niños de aquella generación eran como los que están comiendo palomitas mientras están platicando los abuelos. Oye, qué interesante el abuelo. Oye, esas pláticas han de haber sido interesantes. Y ellos solamente sabían de Dios y sabían de sus obras, pero no conocían a Dios y no conocían sus obras. Es muy diferente saber que conocer. La palabra conocer es una palabra muy fuerte, es una palabra de intimidad, es una palabra de estrecha relación. Y una cosa es que sepamos de Dios y que sepamos de las cosas que Él hace y que sepamos lo que nos dicen otros de Dios y otras cosas que otros hacen y que Dios se manifiesta en sus vidas. Pero es muy diferente a cuando estamos adentrados nosotros conociendo a Dios y participando de esas obras de las cuales estamos en medio de ellas. Y este es el asunto. Ahora, en el libro de Malaquías, si gustan ir, en el capítulo 3, y no les voy a pedir diezmos, como les dije en los de la mañana. Todo el mundo se asusta y viene Malaquías 3 y se agarran la cartera. Bueno, al menos en Monterrey así le hacen. Luego empieza Malaquías 3 y tuvimos que poner guardias en las puertas para que no se salga la gente. Ahí, porque empieza la lucha, ¿no? Alguno que se le olvidó la llave, otro que dejó los frijoles encendidos en la estufa, y una serie de cosas, ¿no? Pero no vamos a hablar de Malaquías 3, 10, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito más antes. En el versículo 6 dice: porque yo, el Señor, no cambio. Esa escritura nos está dando el Señor una pequeña rendija de que Dios no ha cambiado nada. El Dios de hoy es el mismo Dios de aquel entonces, en los tiempos de Moisés. No se ha hecho más viejo nuestro Dios. No ha aprendido nuevos trucos o hacer nuevas cosas o nuevos tipos de milagros. Dios no ha cambiado nada. Dios es Dios. Dios es eterno, no tuvo principio y no tuvo fin. Y Él no ha cambiado nada. Y si es cierto eso, entonces aquello que nos ha dicho o que nos dice la Escritura que hizo, está en su capacidad seguirlo haciendo hoy y seguirlo haciendo mañana. ¿Lo creen? ¿Sí lo creen? En el libro de Hebreos, capítulo 13, dice, hablando de Jesucristo, dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En pocas palabras, Jesucristo es Dios y Él no cambia. Lo que Él hizo hace 2000 años, lo sigue haciendo hoy y lo va a hacer al rato y lo va a hacer mañana y no ha cambiado. La pregunta es, luego entonces, ¿por qué estamos en una como barrera, como en una distancia, como que, ¿por qué tarda en manifestarse? ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no se mueve como quisiéramos o creemos o nos han dicho? ¿En qué punto me encuentro yo en todo este asunto? ¿Tengo parte con esto o no tengo parte con esto? ¿Me incluye Dios en el proyecto o no me incluye? Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que Dios no ha cambiado nada y Él quiere incluirnos en sus planes. En Mateo capítulo 8 dice lo siguiente, versículo 18. Mateo 8:18 dice esto:
Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Había mucha gente y mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es muy interesante que la multitud está alrededor. Hay un hombre ahí que dice: yo te quiero seguir. Pero el Señor como que le lee la cartilla, le dice: ¿sabes qué? Las zorras tienen sus guaridas. Y como que no le quiso decir directamente, pero como que le dio a entender, ¿verdad? De que por ahí había una zorra. Digo, a lo mejor, ¿no? Bueno. Y luego otro llega y dice: Señor, yo te quiero seguir, pero bajo ciertas condiciones. Y el Señor le dice: mira, deja a los muertos que entierren a sus muertos, tú sígueme, sígueme. Y entonces en el versículo 23, la muchedumbre se divide en dos grupos. Se divide en dos grupos. La que se queda a la orilla y la que se mete a la barca. La barca es un lugar muy reducido. Como que no muchos se quieren meter ahí. Y es más, algunos dirán: pues no todo el mundo cabe. ¿Sí? Y como no todo el mundo cabe, pues lo más fácil es: pues me quedo en la orilla. Y ya no le peleamos. Y algunos dirán: bueno, pero ¿cómo me puedo meter yo a la barca si hay tantos? Y por ahí hay un dicho mexicano que los delante corren mucho y los de atrás se quedarán, ¿verdad? Proverbios 32 o 33 o 34, no sé, por ahí dice. En uno de los manuscritos, esos apócrifos antiguos, muy antiguos. Déjame decirte esto. Se trata de los que desean realmente meterse con el Señor, porque conocer al Señor es el deseo. Hay dos cosas. Una es la oportunidad que tú tienes, el rega de Dios que le llamamos, ahí viene en la Biblia, el momento de oportunidad que tú tienes. Hace rato le explicaba a una persona: todos tenían la oportunidad de estar alrededor de Cristo, todos iban caminando pegaditos con Él, pero había una que también tenía la oportunidad, pero se la jugó, se metió ahí a gatas, se metió y le tocó el manto y recibió su premio, se sanó, una mujer. Y aquí están todos en la orilla alrededor de Jesús, y hay un grupo que quiere más, se quiere meter con el Señor en serio, y dice: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero conocerte y quiero conocer tu obra. Me quiero meter en serio. Y en el versículo 23, sus discípulos se meten a la barca. Ahora, no hay un plan. Dios no hay un plan. Se meten a la barca. ¿A dónde va? ¿Quién sabe? ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el pronóstico del tiempo? ¿Quién sabe? ¿Cuánto me va a costar? ¿Quién sabe? ¿Qué me va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Habrá comida? ¿Quién sabe? Por cierto, ¿hay baño en ese barco? ¿Quién sabe? Y se meten a un plan con el Señor de tal manera que es como una incertidumbre, pero a veces al meterse con el Señor, más que una incertidumbre, es una gran aventura. Nosotros queremos todo calculadito, todo medidito, casi nos sentimos japoneses, así preciso. Allá en Japón me decían: mira, empieza la reunión a tal hora y el Espíritu Santo cae a las 10 en punto. A los 10 minutos tienes que estar leyendo el versículo fulano. Y a las 12 ya se fue el Espíritu Santo y te callas. El del sistema le apaga el sonido, ahí y ya le apagó. Así está la cosa ya. Entonces creen que Dios es japonés, que todo lo trae así, ¿me entiendes? Planeado. Y sí, aunque yo creo que Dios es mexicano, porque es como nosotros, así medios improvisados. Pero no cabe duda que sí te hay un plan y nos lo va mostrando el Señor. Pero la verdad es esta. La verdad es que el que se mete con el Señor, se mete a que el Señor te lleve. No sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Y esa es la forma del Espíritu Santo. Esos son los famosos avivamientos, las famosas visitaciones, las famosas casualidades, las famosas sorpresas inesperadas de Dios,
que tiene para cada uno de nosotros. Se meten a la barca con él y de repente ya están adentro. Yo no sé cuántas brazadas o cuántos metros iban adentro en el mar, cuántas millas. Y de repente el cielo cambia de tono. Van muy padre, ay, cielo azul, qué bonito. Uy, en el mar, la vida es más. Van tranquilazos y de repente empieza a cambiar de color el asunto. Se empieza a poner la cosa fea, negra. Y yo creo que empezaron a decir, oye, ¿dónde me metí yo? Y el otro dice, ¿por qué me empujaste a meterme a la barca? Y el otro le dije, te dije, Pedro, los salvavidas, no trajiste nada. Y empieza la rebatinga en la barca ahí. Y están en la cosa que empieza a subir y bajar y las olas y todo el relajo. Y lo más increíble es que está el Señor así, mira. Y algunos dicen, algunos estudiosos dicen que estaba con un ojo abierto. Yo no lo creo. Dice que Jesús dormía. Y si dice que dormía, no dice que con un ojo y el otro abierto. Yo creo que Jesús estaba bien dormido. Y sabes, aquí hay algo que tenemos que también explicar. Jesús, siendo hijo de Dios, Filipenses 2 dice, se despojó de su condición de Dios. No se aferró a eso y tomó la condición de hombre. Se hizo hombre, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una doncella, de una virgen. Y nace Jesús, hombre. La Biblia me relata detalles muy particulares de él. Dice que los ángeles le dijeron a los pastorcillos, vayan a Belén y lo van a encontrar a un bebé en pañales en un pesebre. Y le pone pañales. Y tú dices, ¿por qué le puso pañales ahí? Para darnos a ver la humanidad de nuestro Señor. Que Él era 100% hombre y 100% Dios. Aunque tú no lo entiendas. Pero Dios se hizo hombre y moró entre nosotros. Y también se cansó como hombre. Y también dormía como hombre. Y seguramente de estas campañas se cansó y estaba dormido. Pero cuando Él fue a la cruz y murió y al tercer día resucitó, subió al cielo y está ahora sentado a la diestra del Padre, pero ahora no duerme ni dormirá el que guarda a Israel. Dice que Él velará por nosotros. Dice en una parte en el Salmo 3, yo me acosté y me dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Me está hablando a mí de un Dios que cuando yo me duermo, Él está alerta. Muchos dicen, ya me dormí yo, a dormir Señor, mañana nos despertamos, me despiertas a tal hora, ¿sí? O yo te despierto a ti, ¿sí? O sea, como que si Dios tuviera que, bueno, pues ya trabajé hoy. Y los japoneses, no, esos no me interesan aquí tú. O sea, y Dios no duerme. Mientras tú estás dormido, Dios está trabajando sobre tu vida y sobre mucha gente, sobre el mundo entero, sobre el universo entero. Él no duerme. Él no duerme, Él está despierto. Pero en esta parte, aquí, Jesús dormía. Y mientras está durmiendo, pues la situación se está complicando. Los discípulos están viendo las cosas bastante complicadas. Están viendo cosas muy difíciles y no saben cómo resolverlas. No se les ha prendido el foco. Ellos sabían del Señor. Ellos caminaban con el Señor. Ellos sabían que, pues sí, Él hace milagros y sabían y lo habían visto, pues sí. Pero la parte que les correspondía a ellos meterse, como que todavía no había llegado el momento. Y entonces empiezan y se acercan al Señor y le dicen, sálvanos, Señor. Haz algo, despiértate, participa. Mira, ¿qué no ves lo que está pasándonos? Y el Señor se levanta y hace 3 reprensiones. Aquí hace 3 reprensiones, nada más que en una forma muy interesante. La primera que hace, en el versículo 26, les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Poca fe es oligorpistos, es una palabra en griego que significa una reprensión amable. No les dijo, ¿qué les pasa? Sino que les habló amorosamente. Les dijo, oye muchachos, ¿qué pasó? Tranquilos, no cunde el pánico.
no pasa nada. Y yo me imagino los ojos redondotes de Pedro así, así. Y Tomás, ay, no lo creo, no lo creo. Y Judas pensando, tiro las monedas o me las quedo, las tiro, me las quedo, las tiro, me las quedo. Si las tiro, no me hundo, pero si me las quedo, me hundo. Mejor las tiro, y no sabía qué hacer con eso. Y el Señor les habla muy tranquilamente, dice, oye, tranquilos, usen la poca fe. ¿Dónde está esa poca fe? ¿Sabes tú que tú tienes una medida de fe? Dice la Biblia que Dios nos dio una medida de fe a todo mundo. No hay uno en este salón que diga yo no tengo fe. Tú tienes una medida de fe dada por Dios. Si no tuvieras fe, esa medida, entonces tú no tendrías la oportunidad de ser salvo. Pero por cuanto tienes una medida de fe, te la depositó el Señor para que la uses, para que el día que oigas el Evangelio creas y seas salvo. Porque Dios no hace excepción de personas. A cada uno nos dio una medida de fe. Tú tienes una medida de fe. Y entonces les dice a ellos, ¿dónde está? No tengas miedo, hombre de poca fe. Cuando tienes miedo entierras la fe, la guardas, la escondes, te vas sobre lo natural, quieres actuar en la carne. Y pierdes la oportunidad de conocer a Dios y conocer su obra. Pero cuando usas la fe y le crees a Dios y confías en Él, entonces puedes muy bien conocer a Dios y conocer su obra. Y entonces Jesús se voltea y la segunda reprensión ya aumenta de tono y dice aquí, ya no le dice oligorpistos al viento, ahora dice ahí reprendió, la palabra es más fuerte. Reprendió al viento, reprendió las fuerzas invisibles, lo que está atrás de la ola. ¿Sabes tú que atrás de algunos, aquí hay gente con problemas, atrás de tu problema hay una fuerza espiritual? Atrás de tu depresión hay una fuerza espiritual. Atrás del alcoholismo, atrás de la drogadicción, atrás del homosexualismo, atrás del desánimo, hay una fuerza espiritual. Hay algo ahí invisible que está tratando de detenerte y que genera la ola de tu problema. Y Jesús se va a lo que está realmente generándolo, se va a ese mundo invisible y reprende y le ordena que se detenga. Y como si tuviera oídos, escucha y obedece. Y luego se va a lo visible, a las olas, que es algo que ya estás viendo así en vivo y a todo color. Y esas olas, el mundo natural, Jesús también lo reprende y le dice, asosiégate, cálmate, cállate, vuelve a tu posición. Y el mar que tú dices, ¿cómo le habla cosas si no tienen orejas, si no tienen ojos, si no tienen un sistema neuronal para moverse? O sea, ¿cómo le hablas como si fuera un organismo vivo a cosas inertes? A mí me asombra. Yo me quedo pensando cómo le hizo Noé para reunir los animales, y yo sé que Dios les llamó. En una parte de Isaías habla de que Dios por su espíritu convocó a los animales. ¿Cómo crees que los peces se metieron a la red de Pedro? El Señor los convocó. Y tú dices, ¿Dios habla pescado? Sí. ¿Sí habla? Claro que sí habla pescado. Habla lobo y ballena y coyote y chichimeque y totonaco y español y zapoteco y japonés y mandarín, y habla de todo. Porque es Dios. Y esa parte que nos quedamos perplejos ante, este es Dios, así es Dios. Y le habla las cosas como si las cosas se escucharan, y de tal manera que sí escuchan y obedecen y se sujetan a su autoridad. En el versículo 27 dice, y los hombres, si quieres ve viendo eso, los hombres se maravillaron, se asombraron, nunca habían visto una cosa así, como que ya en la barca conocieron más de cerca a Jesús. Y no nomás conocieron más de cerca a Jesús, conocieron su obra. Conocieron lo que Él era capaz de hacer, lo que Él hace. Y se maravillaron los hombres y dijeron esto, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban asombrados, decían, no es posible. Nunca habíamos visto esto en nuestra vida y mira, lo están viendo. Pero estaban viendo al Dios todopoderoso que abrió el mar rojo, al que convirtió el agua en sangre,
al que mandó de la mano de Moisés esa arena y se convirtieron en millones de piojos. Estaba delante de ellos en vivo y a todo color. Y estaban perplejos conociéndolo a él y conociendo su obra. Una vez estaba en la casa de mi papá cuando fuimos recién convertidos y le compartimos. En una ocasión cuando ya estábamos apenas empezando, fuimos a compartirles y mi papá fue muy radical y me dijo, ¿sabes qué? Se acabó, mano. Tú con tus ondas raras, yo no sé en qué te metiste, pero aquí no entras. Ni tu esposa ni tus hijos no vuelvan a pisar la casa. Es más, los desheredo. Y yo dije, pues ni tienes nada. Pues, ¿cómo? ¿Cómo que me desheredo? Los desheredo y ahí muere y que no pisen y que no sé qué. Y total cerró la puerta ahí. Y pasó como 1 año y medio más o menos que no lo veíamos. Y nosotros compartimos a mi hermana, a mi otro hermano y a todo el mundo lo que pudiéramos, pero ahí la casa cerrada. Se nos cerró la puerta. Y como al 1 año y medio estábamos orando por ellos, de vez en cuando un saludito ahí, pero como muy secos y nos colgaban y cosas así. Hasta que finalmente un día me armé de valor y me fui a Monterrey para visitarlos. Aproveché una de las vueltas que tenía, entonces fui a verlo y mi papá estaba afuera, allá en la calle, destapando un caño. Y entonces él estaba ahí dándole y me acerqué y lo dije, hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué hubole? ¿Cómo estás? Oye, le dije, pues aquí visitándolos, aquí estoy en Monterrey, te quería pasar a ver. Qué bueno, ¿cómo están los niños? ¿Cómo está? Bien, ¿no? Pues está bien. Y le dije, ¿qué haces? Dice, pues aquí estoy destapando un caño, tengo varios días que no le he podido destapar. Ahí está tu mamá, pásale. Le dije, no. Le dije, oye, ¿no quieres que te ayude? No, pues aquí ya fui a ver plomeros y no lo han podido destapar y no se puede. Le dije, oye, ¿me permites orar? Y me dijo, ¿qué? ¿Sigues con tus cosas? Te has metido todo y ahora andas peor que antes. Ahora andas orando por caños. ¿Qué te pasa? Andas mal, me dice. Andas mal, ¿cómo? Dice, estás loco. Yo te lo he dicho. Mira, antes no hacías eso, ahora vas mal, me dice, vas mal. Le dije, mira papá, déjame orar. Por favor, dame chance de orar. Y se levanta y dice, ándale. A ver qué tanto. Y dije, Señor, ¿tú abriste el mar rojo? ¿Tú puedes abrir este caño? En el nombre de Jesús, ¡ábrete! ¡Ya! En el nombre de Jesús. Y empezó. Y papá lo vio y empezó. Dijo, oye, sí funcionó. Sí. Vieja. Empezó a llamarle a mamá. Y llegó mamá y dice, oye, aquí está Rodolfo. Ay, mijito. No. Pero mira, el caño se destapó. Dice, por eso. Ay, qué bueno. Ya fue el promedio. No, Rodolfo oró. ¿Qué? ¿Rodolfo oró? Ay, no. Total, se metió mamá ahí a ver eso. ¿Cómo? Y ahí empezó la puerta a abrirse otra vez. Y otra vez nos dieron chance de entrar hasta que ellos ya, gracias a Dios, están caminando con el Señor. Gloria al Señor por eso. Y yo te quiero decir a ti, gloria al Señor, te quiero decir a ti que Dios quiere que le conozcamos y que conozcamos su obra para que su nombre sea exaltado en toda la tierra. Esa es la forma en que la gente se va a acercar también. Esa es la forma en que nos van a creer. Van a creer que somos sus discípulos y nos amamos los unos a los otros, pero también nos van a conocer por las señales que nos van a acompañar. Se van a acercar y van a creer. Han pasado los años y recientemente estaba ahí con mi papá platicando y estábamos ahí, mi mamá y mi papá, y han pasado ya años de eso. Y le dije, oye papá, ¿te acuerdas del caño? Y me dice, sí, ¿cómo no? Y mamá dice, sí, mi hijo, hasta la fecha no se ha tapado, ¿eh? En la mañana le decía al hermano Víctor, por favor hermano, no piense que estamos enseñando una nueva doctrina de cómo destapar caños. Lo que estamos tratando de darnos cuenta es que Dios es capaz de eso y mucho más. Y que a veces no conocemos quién es Él. Sabemos quién es Él, pero queremos conocerlo. Y Él nos permite, por medio de creerle, meternos a una relación más estrecha con Él. Hay tantas cosas que han pasado que si las pudiéramos enumerar una detrás de otra, sería increíble la forma en que Dios se mueve. Y yo les he dicho a los alumnos, escriban en una bitácora, apunten los acontecimientos que Dios está haciendo
Y ustedes se van a dar cuenta que se van a agotar su tinta y su papel de tanto que van a empezar a escribir de las cosas que Dios es capaz de hacer. A veces Dios se está moviendo en medio de nosotros, pero no le damos cabida, no le damos crédito. Él está caminando en medio de nosotros y no nos estábamos dando cuenta. Esperamos que Él nos llegue de una manera súbita y poderosa, y lo puede hacer, pero muchas veces anda caminando en medio de nosotros como un viento apacible, tranquilo, y se está moviendo, y cuando menos lo esperas, ahí empieza a suceder algo, y es ahí donde Dios te puede usar a ti para que sea parte de algo que quiere hacer. No sé si la vez pasada lo platiqué, pero yendo en Navidad, hace unos 2 años, saliendo de una reunión, hubo un accidente, y en el accidente estaba, ahí nos tocó, íbamos en el carro, mi esposa, Adriana, y David, mi hijo, veníamos saliendo, y de repente para acá venía una camioneta y salió un Volkswagencito, y al cruzar la avenida le pegó un trancazo la camioneta, se levantó una polvadera, era en la noche, y el carro quedó hecho trizas, todo como un acordeón, y paramos la camioneta, nos bajamos corriendo, y al acercarnos estaban 2 personas en el coche. Uno tenía una Tecate, una cerveza en la mano, todo así, estaba así, y ya saliéndole sangre por la oreja. Y el otro estaba con los ojos en blanco hacia atrás. Ya estaban. Y nos metimos, mi hijo David y yo, a imponerles manos, a orar ahí encima de ellos, orando en el Espíritu sobre ellos, y de repente por atrás, otra mano va saliendo por atrás así, de una mujer, y decía, Señor, tócalo, Señor. Y dije, ay, esto es de las nuestras. O sea, alguien que iba pasando también se metió al ajo, también dijo, yo quiero conocer a Dios y quiero ver su obra. Y metió su mano, y estuvimos ahí orando, vino la Cruz Roja, los sacaron, se los llevaron. No sé si hay algún médico por aquí, pero si algún médico me puede constatar, cuando a alguien le sale sangre de la oreja, y no por rasguñarse, sino de un golpe, y le sale sangre por la oreja, ¿cómo se le llama eso? Es un derrame cerebral, es un descerebramiento, y es natural. ¿Eso qué es en sí? ¿Es una qué? ¿Ya es muerte o no es muerte? ¿Es qué? Es muerte. Pues sacan a los 2, se los llevan, y Adrián y yo nos vamos en el carro orando, pobrecitos. Y orábamos, Señor, que no se pierdan sus almas. Les decíamos, si nos están escuchando todavía, reciban a Cristo en sus corazones, arrepiéntanse, este es el tiempo de restauración, este es el tiempo de reconciliación con Dios. Y estuvimos orando por ellos, reprendiendo el espíritu de muerte, orando por sanidad, orando en lenguas, porque no sabíamos ni cómo pedir, y luego ya se fueron, se fue la ambulancia. Pero lo increíble, empezamos a ver el periódico al día siguiente, y para nuestro asombro, los 2 estaban fuera de peligro. Los 2 estaban fuera de peligro. Esto es cierto. Y yo te estoy platicando algo a ti hoy en la mañana, y tú estás comiendo palomitas. Wow. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Ya no se trata de lo que yo te estoy platicando a ti, ahora se trata de lo que tú me vas a platicar a mí y a todos los demás. Lo que Dios va a hacer contigo. Vete por favor a Santiago 5. Santiago 5:17. Dice esto, es para todos nosotros. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Otra vez aparece la palabra hombre. Santiago 5:17 me está dando a ver a mí que Elías era un hombre sujeto a pasiones, no a pasiones desordenadas, no a pasiones vergonzosas. Era un hombre que se enojaba, era un hombre que se cansaba, era un hombre que se desanimaba, que a veces le pegaba la depre, como cualquiera de nosotros. Era un hombre que reía y era un hombre que lloraba, como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, dice que este hombre, oró fervientemente. Bueno, para orar, no creo que él se dedicaba a hablarle a las nubes primero. Oró quiere decir que habló con Dios primero. Conoció a Dios y luego conoció su obra. Oró a Dios fervientemente y luego le habló a las nubes, y las nubes se fueron, dejaron de llover. Esta capacidad que él tenía se la concedió Dios por esa relación. Él decía, nos dice otra parte en Reyes, donde él dice, vive el Señor en cuya presencia siempre estoy. Es decir, él caminaba con nosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por los que están aquí hoy, especialmente por los que no se han metido a la barca contigo.
que ellos se animen y entren. Y gracias que hoy no duermes. Gracias que estás despierto en medio de la tempestad y que tú estás confiando también de que lo que has empezado en nosotros lo vas a perfeccionar. Lo que has derramado en la cruz está obrando ahorita mismo. Lo que has enviado en Pentecostés hoy está aquí, tu Espíritu Santo, y que tú ahora te quieres mover, te quieres manifestar. En el nombre de Jesús.